es como la cristalización de un montón de teorías y técnicas urbanísticas que vienen, por lo menos, siguiéndoles el rastro desde la tercera década del siglo XX, por lo menos, donde en distintos lugares de Estados Unidos, Europa, se empezó a notar el impacto del auto y se empezó a ver si se podía crear en las ciudades un perímetro defendible para los peatones, básicamente, ¿no? Un perímetro peatonal tranquilo. ¿Por qué? Porque fue una epidemia, pero de accidentes. La gente no sabía, los choferes de los autos no paraban cuando la gente cruzaba, la gente no sabía que se tenía que cuidar. Y sobre todo la mortandad de chicos en las primeras décadas en que el auto se empezó a expandir fue muy fuerte. Entonces era, bueno, vamos a darle lugar al auto y después vamos a crear unas islas peatonales más tranquilas. Y la medida universal que se la podés tomar de las ciudades históricas o de los pueblos históricos es que la gente tiene esta distancia para caminar y si puede hacer todo en un radio de 5 minutos, soluciona su vida. No necesariamente tiene que ser la ciudad densa, ni tiene que ser compacta, ni puede ser, y es mejor si es más compacta y más densa, pero funciona con casas con jardín, como pasa acá en Buenos Aires, en las estaciones de la vía del tren, que funcionan así, pasa en los barrios céntricos de cualquier ciudad, como Paraná, o como puede ser cualquier ciudad de provincia mediana, y funciona en las grandes urbes, pero funciona siempre y cuando, o por una cierta feliz coincidencia histórica, o porque algún planificador sabio creó esta estructura, están estos componentes. Cuando vos tenés vías rápidas y de más intensidad de transporte en los perímetros, y adentro lográs, un poco como contrapartida, que todo el tráfico intenso se concentre en los bordes y podrías tener en un escenario de distintos formatos lugares donde la gente puede acercarse a las avenidas o a los centros a consumir o a realizar los servicios y puede tener su barrio, su casa, y en esa parte tranquila inclusive es más lógico colocar los colegios, las guarderías, ¿entendés? Las cosas donde pueden los padres ir caminando con los chicos a estos servicios, o a las clínicas, etc. Entonces, no es un principio muy complicado, porque te digo, podés encontrar varias decenas de autores que de una manera u otra lo han tratado y lo han impulsado, y después ciudades donde se ha realizado con conceptos de ciudad tradicional, con manzanas, calles, veredas, plazas, o el extremo, que para mí me parece que no es el que a mí me atrae ni el que yo quiero promover, que es las ciudades modernas, que la más famosa es Brasilia, que se hizo con el mismo concepto, pero ya con un concepto de torres en el parque, sin espacio público, todo más lejos, etc. Yo creo que Brasilia no es un buen ejemplo porque uno escucha, lee Supermanzana, en Brasilia se habla de esa Supermanzana, y la vida, por lo menos para la gente de un cierto nivel social bajo en estas ciudades, es muy complicado, porque finalmente lo que hicieron fue meter mucha densidad en estas islas urbanas, pero después, al no tener espacio público, no tener espacio interno defendible y a no estar cerca de otros equipamientos, terminaron siendo villas o lugares abandonados. Entonces, como te digo, es un concepto de larga data. Ahora, la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, con Salvador Brea a la cabeza, que ahora Salvador tampoco está ahí, pero estuvo hasta el año pasado, lo cristalizó como un plan para Barcelona, en la década del 2000. Y ya un poco incorporando otros conceptos, que son todos los indicadores urbanísticos, ambientales, económicos, educativos, diciendo, bueno, si esta supermanzana funciona, no solamente tiene que haber avenidas en los bordes y calles tranquilas adentro, sino que la gente en esas islas tranquilas tiene que encontrar una cantidad de cosas. Entonces, lo sistemático del trabajo es que tenés que obligarte a definir cuáles cosas vas a tener en estas islas para cada tipo de supermanzana de más o menos densidad y asegurarte de que estén. Asegurarte de que por lo menos vas a tener lo que yo te decía, educación básica, o sea, colegio, jardín de infantes y primario, cada 4 tendrás un secundario, en otras escalas vas a tener las extensiones universitarias, salud lo mismo, salitas o salas materno-infantiles en esa escala, después atención de consultorios y complejidad media, y en ese sentido no es muy distinto del urbanismo de la planificación tradicional. Pero hasta por lo menos mediados de los 90, los planificadores urbanos no les interesaba la planificación física y el grano fino del barrio, no les interesaba.
Yo estuve trabajando y enseñando y estudié en la Universidad de Maryland en Estados Unidos y había una escuela de planificación de economía urbana, de estudios urbanos, y me acuerdo los encuentros entre los planificadores puros y los diseñadores urbanos, y los planificadores puros decían, la planificación física en sí no importa, vos tirá los componentes ahí y esto funciona. Y lo que dicen los diseñadores urbanos y los que están más a favor de un urbanismo pensado como patrones, con distancias y con medidas, ¿no? Y cantidades, es que si no planificás, no solamente definís que tienen que estar esos componentes, sino te ocupás de diseñarlo bien, con la escala de la calle, de la manzana y del espacio público, va fracasando a medida que agregás los componentes. Entonces parece que en el dibujo tenés lo que tenés que tener, y cuando ves cómo funciona el barrio y la ciudad, no te funciona. ¿Cómo garantizar que estén todos los equipamientos en infraestructura, equipamientos urbanos y comerciales, que haya también bancos y demás en esa supermanzana? Bueno, lo garantizás, el tema hay dos formas, ¿no? Porque vos tenés, fue uno de los comentarios que me llegaron, es muy distinto cuando estás planificando de cero y cuando tenés una ciudad consolidada. La ciudad consolidada finalmente sigue siendo el trabajo de los municipios, ¿no? Y es lo que hacen los buenos municipios, finalmente, a medida que la población crece o si los barrios se extienden, tratan de acompañar. No siempre van a la misma velocidad que el crecimiento, pero los municipios sanos saben que en algún momento donde creció la población, que eso, un caso muy típico en la Argentina es que han crecido mucho los asentamientos y las villas. Bueno, los municipios con mucho trabajo van atrás de este desarrollo y van acercándoles servicios e infraestructura. En la ciudad consolidada, como te digo, finalmente puedes tener dos cosas. Puede ser un barrio muy completo, que le falten algunas cosas, pero está en una ciudad, una zona densa, y en los bordes tenés transporte, ahí ya compensás con transporte público, o con los corredores, o ahora que estamos más sanos, con bicicletas o scooters en algunas ciudades. O sea, vos obviamente no siempre podés garantizar en una ciudad consolidada tener todos los servicios en 4x4 manzanas, pero podés tenerlos en las de al lado. Y como te decía antes, a distintas escalas, un teatro de ópera no lo vas a tener cada 4 manzanas, lo tendrás con mucha suerte en una gran ciudad metropolitana, pero una ciudad mediana puede tener una X cantidad de lugares culturales cada 2 o 3 de estos barrios. Y esas son las políticas específicas de la ciudad que se montan sobre esta matriz. El caso de la Ciudad de Buenos Aires tiene estudiado todos los barrios de la ciudad, tiene identificados todos los componentes y en cada barrio hace una matriz de indicadores. Y dice, tendríamos que tener tantas cosas, tantos espacios públicos a tal distancia, tenemos que tener tanta salud a tal distancia. Mira el barrio, levanta la información, le pone un semáforo que dice, no tenés ni una sala médica. Ok, desastre total. Tenés 2 y tendrías que tener 5. Voy a trabajar en los próximos años para poner los otros 5. Espacio verde, lo mismo. Tenés que tener tantos metros cuadrados a tal distancia. No tenés nada. Hay que crear espacio verde. Es muy difícil abrir nuevos espacios verdes, pero se hace. O mejorar o aumentar el que ya hay. Entonces, partís de una matriz territorial y de medidas y de indicadores y te parás sobre cada lugar del territorio y te vas acercando con los recursos que vos tenés. Paraná tenía un programa hecho por el BID muy completo y muy bien, y es una ciudad mediana que tiene como una economía muy en transición, pero un poco lo que te comentaba cuando empezamos a chatear esta mañana. Las descompensaciones más grandes de Paraná son en las periferias, donde tenés esta combinación de barrios de clase media alta, donde la gente puede tener su casa con jardín, etcétera, y se maneja en auto, y al lado o muy pegado tenés todos asentamientos, etcétera. Entonces, yo creo que el trabajo más grande es en ese borde. Adentro de la ciudad, como te decía hace un minuto, vas a tener que ir todo el tiempo compensando barrio por barrio, tratando de mejorar una cosa, equilibrar, ver si el comercio está cayendo o te falta un poco de colegio secundario o te sobra primario porque bajó la matrícula. Pero afuera tenés gente de mucho nivel que se va a manejar siempre en auto y puede resolver todos sus servicios a distancias más largas, y gente de menos recursos que también se fue a esos lugares donde tenés que ir con los servicios y todo. Entonces, un poquito lo que yo vi en Paraná más que en Santa Fe, que son las dos que estuve recorriendo hace poco,
es que Santa Fe estaba un poco más parado sobre su propia realidad, que era muy limitada, pero por lo menos territorialmente tenía un plan más completo y sabía dónde tenía que ir. Quizás las carencias eran muy parecidas. Y Paraná estaba como, quizás, no sé si me equivoco, pero con una economía, o quizás me parece que Paraná, y corregime vos, el municipio de Paraná es más extenso, ¿no? Santa Fe está circunscrito a sus bordes, que son muy fuertes, entonces por ahí, si comparas el Gran Paraná con el Gran Santa Fe, no está muy distinto, pero los problemas son parecidos. A mí me dio la impresión en estos años que la gestión de Santa Fe estaba mejor a partir de las inundaciones, había aprendido mucho y estaba muy relacionado con el trabajo en la universidad, y el plan de resiliencia, por ejemplo, era muy completo, no era solamente corregir las inundaciones, sino un plan territorial completo, con cuencas inundables, con parques públicos nuevos montados sobre estas mismas cuencas, con crear los nuevos corredores de transporte y tratar inclusive de hacer desarrollo en el borde, desarrollo consolidado. Hay un área que se llama Parque del Norte, que es una reserva que han definido de tierra pública y privada, donde hay un master plan y un poco para compensar que la zona norte de la ciudad es la que está menos desarrollada y tiene más carencias, ¿no? ¿Cómo hacer, Pablo, cuando vos decías en la ciudad consolidada siempre hay más desafíos? Por ejemplo, al establecer estas supermanzanas donde se le da prioridad total a los peatones, con los ingresos de las cocheras, que la mayoría de las casas tienen en las ciudades una cochera propia con 1 o 2 autos. Sí, los autos van a seguir entrando, porque de los propietarios seguro. Yo creo que el tema va a ser la movilidad de los que no son propietarios y la cantidad de visitas o no que puedan recibir y dónde dejan los autos. Yo creo que eso es un tema. El otro es el reparto. En la Ciudad de Buenos Aires se hicieron varios proyectos en zonas de, por ejemplo, el 11, que finalmente el 11 termina siendo una especie de centro de logística, tiene muchísima movilidad de servicios y de bienes, y los comerciantes de 11 se resistieron a crear un par de calles prioridad peatón, porque no querían. Entonces tuvieron que sacrificar, había un plan para hacer X calles, y se hicieron las dos centrales de esa intervención, prioridad peatón, y las otras con mitigación, con achicamiento de la calzada, etcétera, pero siempre dejando entrar. Entonces va a haber que hacer caso por caso, etcétera. Yo creo que es importante, por eso me parece que el coronavirus, y ustedes que tienen pocos casos, es como el susto prestado, ¿no? Pero hay que aprovechar este susto, o esta real preocupación, pero realmente parte del susto de que pueda empeorar el contagio, etcétera, y haber parado un poco la ciudad, y haber, como yo digo en un artículo, disfrutado de las veredas tranquilas y del ruido de los pajaritos, etcétera. Y bueno, se puede tener las dos cosas. Entonces, la gestión más difícil es justamente no diseñar el plan y decir dónde uno quisiera cambiar las cosas, sino convencer a los vecinos y a todos los grupos de interés de cada barrio y trabajar, y muchos de estos urbanistas trabajan sobre planes pilotos. Entonces lo que hacen es realmente comprometer a un barrio o a 2 barrios a hacer el proyecto con ellos, y en vez de decir, bueno, lo que yo hago ahora queda para siempre y es irreversible, se definen unas calles para crear estos barrios tranquilos, se prueba todas las reglas nuevas que se han creado, donde, por ejemplo, si un señor viene con su auto por la calle y se encuentra un peatón caminando por la mitad de la calle, lo tiene que respetar. O sea, el peatón se va a correr, pero el auto no puede venir a torearlo a 30 km por hora, etc. Entonces, el tema es, el diseño es importante, que los funcionarios de todas las áreas, transporte, espacio público, desarrollo urbano, entiendan las dinámicas que están intentando modificar, pero también un compromiso de la gente para participar de esto y para respetar sus nuevas reglas. Entonces, el cómo se hace es, obviamente, la gente que tiene su casa con su garage va a entrar a su casa. Lo que no puede hacer es salir de su casa. No va a poder atravesar el barrio de punta a punta, quizás, porque estos mecanismos hacen como unas entradas y salidas, como unos rulos, para que no haya pasada de autos por adentro. Las manos se les van a complicar, quizás, y los visitantes van a saber que tendrán que conseguir un permiso o algo para poder entrar en ese momento. De todas maneras, te digo, yo vivo acá en Victoria, provincia de Buenos Aires, y estoy muy cerca de San Isidro, que tiene un montón de barrios residenciales. Y
hay muchos barrios que tienen restricción de entrada, restricción de estacionamiento, las manos no te permiten dar muchas vueltas por los barrios, o sea, no es muy distinto de algunas reglas que ya tenemos, ¿no? Quizá la regla más básica es que el peatón ya no es una persona que si está en la calle le pegas un bocinazo y que se corra, sino que va a ser el que vos tenés que respetar. Y que quizás los anchos de las calzadas van a ser menores, quiere decir que va a haber menos lugar para que el auto ocupe, y el resto del lugar se lo vas a dar